Hace meses atrás que el Señor me ha permitido tener la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes. He estado haciendo un estudio sobre las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar los mensajes, pero hoy nos corresponde la iglesia de Tiatira. Entonces, ya hemos visto la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, y hoy estaremos con la de Tiatira. La Tiatira del siglo I era principalmente una ciudad pagana, como casi todas las ciudades del Imperio Romano. Si recuerdan, Pérgamo tenía, digamos, casi las mismas características. Casi todas estas iglesias, todas estas ciudades, tenían las mismas características. Eran ciudades que auspiciaban frecuentemente festividades paganas y orgías. Pero siempre había una comunidad judía, siempre había una iglesia cristiana en medio de toda esta pobredumbre que había en estas ciudades. Pero estas iglesias, por lo general, excepto 2, en este momento no me acuerdo, creo que era la de Esmirna, que no, el Señor no tenía nada que reprocharle a esa iglesia, y hay otra que creo que es después de, no me acuerdo cuál es la iglesia, la Odisea, que no tenía, gracias pastor, que no tenía que reprocharles. De resto sí, las otras 5 iglesias, habían cosas que hacían bien, pero también había cosas que había que reprocharles, y Tiatira no era la excepción. Vamos a leer. Bueno, vamos a empezar por el título. Siempre alerta, apartados del mal. Ese es el título de este mensaje. Y vamos con Apocalipsis 2, 18, 24. Y es el mensaje que le va a dar. Solamente extraje, digamos, lo que es el mensaje que le iba a dar, porque esta lectura de la iglesia de Tiatira es el mensaje más largo de todas las 7 iglesias. Entonces solo extraje los primeros versículos del mensaje, porque si no, nos salimos de aquí esta noche. Entonces dice en el 18, escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién está hablando? ¿Recuerdan? ¿Quién hablaba a las iglesias? ¿Directamente? Jesús. Sí, Cristo. Muy bien, Jorgito. Entonces dice, escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién era el que estaba escribiendo el mensaje? Juan. Ok, listo, bien. Este es un mensaje del Hijo de Dios, o sea, Él siempre se identifica. Siempre en todas las iglesias, el mensaje de Él siempre se identifica quién habla. Este es un mensaje del Hijo de Dios, cuyos ojos fulguran como llamas de fuego y cuyos pies son como bronce al rojo vivo. Estoy al tanto de las obras que realizas, de tus bondades, de tu fe, de tu servicio, de tu perseverancia. Sé que ahora estás haciendo mucho más que cuando comenzaste. Sin embargo, tengo esto en contra de ti. Tú permites que Jezabel, la que dice ser profetisa, enseña a mis siervos a practicar inmoralidades sexuales y a comer carne sacrificada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero se niega a hacerlo. Por eso la voy a arrojar en un lecho de intensa aflicción, y junto a ella arrojaré a sus amantes y los haré sufrir terriblemente si no se vuelven a mí, arrepentidos de los pecados que han cometido con ella. Y a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo escudriño la mente y el corazón, y que a cada uno le doy su merecido. En cuanto a los demás de Tiatira que no han seguido estas falsas enseñanzas, que algunos llaman profundos secretos de Satanás, no les pediré nada más. Eso sí, retengan firmemente lo que tiene hasta que yo vaya. Tremendo mensaje, ¿no? Suavecito, no. Entonces, como ya hemos visto, siempre Jesús se identifica, en el mensaje a todas las iglesias siempre Él se identifica. Aquí, ¿cómo se está identificando? Como Hijo de Dios, ¿sí? Dice, obviamente el Hijo de Dios es Jesús. Se describe con ojos como llamas de fuego. O sea, Él siempre se describe en cada iglesia dependiendo del mensaje que va a dar. En este caso,
se identifica como Jesús, ¿sí? Como el Hijo de Dios, se identifica con ojos de llama de fuego. ¿Qué quiere decirle a esta iglesia? Que Él está con la mira puesta en ellos, tanto por fuera como por dentro, y que a Él nada se le escapa. O sea, si creemos nosotros que a Él se le escapa algo, sus ojos y su mirada está sobre nosotros en todo momento, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Y así Tiatira pues no era la excepción. Siempre estaba Él en la intimidad. Dice, los pies de bronce bruñido simboliza juicio. Si recuerdan que acabamos de leer, habrá juicio si no hay un arrepentimiento. En el Salmo 110:1 dice David, Jehová dice a mi Señor, pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso es que se habla de los pies de bronce, porque trae juicio. En el versículo 19 de Apocalipsis del que acabamos de leer, dice, reconoce las obras de la iglesia de Tiatira. Dice que tiene amor, reconoce su servicio, reconoce la fe, la paciencia que ha tenido la iglesia y que ha progresado espiritualmente. Es una iglesia que ha crecido y que ha madurado. ¿Sí? Entonces, estas son, digamos, las flores que le da el Señor Jesús a esta iglesia, el reconocimiento de todo su servicio, de todo su amor, de que ha crecido espiritualmente, que ha madurado. Y si uno dice, no, pero pues eso está chévere, esa iglesia está volando. O sea, no necesita nada más, está volando y está bien. Pero resulta que en el siguiente versículo le hace caer en cuenta qué es lo que ha permitido esa iglesia, que Dios no está de acuerdo con eso. Dice, la iglesia permitía que una mujer enseñara en la iglesia. A esa mujer le llamó Jezabel. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jezabel y Acab? Bueno, por algo la llamaría Jezabel, o sea, no era buena gente. Esa profetisa, la que se llamaba profetisa. Inclusive ahí en el versículo dice que ella se proclamaba profetisa, o sea que se autoproclamó. Y la iglesia lo permitió. Y permitió que enseñara en la sinagoga. Recuerdan que creo que es en Efesios, bueno, hay varios versículos, en Corintios 3:14 también, que habla de que la mujer no debe hablar dentro de la sinagoga. En ese tiempo estaba establecido eso, que no hablara. Que si tenía alguna duda, que se fuera ya a la casa con su esposo y que su esposo le iba a resolver el asunto. Pero no era permitido que hablaran o que enseñara, y mucho menos que enseñara en la iglesia. Entonces, aquí ya vemos las fallas de la iglesia de Tiatira. Permitió que se autoproclamara profetisa, permitió que enseñara en la iglesia, y lo peor de todo es que no enseñaba doctrina sana, sino enseñaba era la inmoralidad sexual y la idolatría a dioses, a otros dioses. Entonces, si ustedes recuerdan y verificamos y estudiamos en las iglesias del Apocalipsis, siempre, como acaba de decir, hay algo bueno. Pero ahí había algo, siempre en las 5 iglesias, no en las 2 que mencionamos, que había alguien que era el que leudaba la masa y contaminaba. Entonces, digamos, aterricémoslo a hoy, a nuestros días. Podemos estar en una iglesia que está creciendo, podemos estar en una iglesia madura, que está madurando, pero el enemigo siempre va a utilizar algo o alguien para leudar la masa. Entonces, Jesús la llamó Jezabel a esta mujer. O sea, no era que se llamara Jezabel, pero fue como un prototipo o un tipo de Jezabel del Antiguo Testamento, que era la reina, la esposa de Acab. Más adelante vamos a ver por encimita las bellezas que hacía la señora. Y vamos con el primer punto, el peligro de una mala influencia. En Apocalipsis 2:20 dice, sin embargo, tengo esto contra ti, tú permites que Jezabel, la que dice ser profetisa, enseña a mis siervos a practicar inmoralidades sexuales y a comer
carne sacrificada. Jezabel es sinónimo de falsa maestra, no exaltada en el hebreo, eso lo encontré. Y era la esposa de Acab, el rey de Israel, que vivieron en la época del profeta Elías. Fue la que sacó corriendo a Elías porque lo amenazó de muerte. Entonces esta mujer estaba mal influenciando a la iglesia de Tiatira, enseñándole inmoralidad sexual y adoración a otros dioses, a los dioses que ella misma tenía. Jezabel en ese tiempo del Antiguo Testamento, ella era, si no estoy mal, era sirofenicia y pues tenía sus propios dioses. ¿Que por qué Acab se casó con ella? Buena pregunta, porque se supone que eso no estaba permitido y Acab era el rey. Pero si leemos en Primera de Reyes 16, cuando el reinado de Acab, él era un hombre que hacía cosas malvadas también. Y pues obviamente no tuvo la sabiduría de casarse con quien debía. Por eso no nos unimos en yugo desigual. Los jóvenes que están aquí, bueno, allá ya ellos están preparándose bien. Jessica. Entonces, eso hoy en día, ¿cuál sería, digamos, cuáles ustedes creen que es lo que nos seduce hoy día? En ese tiempo era la inmoralidad sexual y la adoración a otros ídolos. ¿Qué será lo que nos seduce hoy en día? Aterrizándolo actualmente. ¿Qué creen? No todos al tiempo porque es que no se les escucha. Y los que están allá en cámaras, detrás de las pantallas, el celular, dice Angie. ¿Qué dice George? Las riquezas nos seducen, sí. El celular representa lo que dice la pastora, las redes sociales, los videojuegos. Las personas también nos pueden seducir, así como seguramente Jezabel sedujo a Acab, y como no estaba sincronizado con Dios, pues simplemente le gustó la reina y se casó con ella. Entonces, eso es lo que pasa con Jezabel y eso es lo que pasa hoy en día. De pronto no estamos seducidos, o de pronto sí, por la inmoralidad sexual, pero hace un mes, 2 meses tal vez, Mateo nos habló sobre la inmoralidad. ¿Recuerdan? ¿Todos estuvieron en ese servicio? Si no, escuchen la prédica, porque no solamente hay inmoralidad sexual, hay mucha, o sea, inmoralidad es no seguir moralmente lo que Dios quiere que sigamos. No solamente se dirige a la parte sexual. Entonces, si nos dejamos seducir por las redes, por los juegos, por personas, por situaciones, por el trabajo, y que eso nos hace salir de la obediencia a Dios, pues estamos mal. Eso es lo que nos seduce. Entonces, esta mujer, según este versículo, dice que tenía amantes, sus amantes eran sus seguidores, tenía hijos, eran sus discípulos los que ella adoctrinaba, llevándolos a esos ídolos. Por eso es que Cristo nos viene a advertir sobre esta situación. Recuerden que este mensaje de las iglesias fue después de que pasó hechos de la iglesia primitiva, ¿sí? Y mira hace cuántos siglos pasó eso. ¿Y es vigente eso ahorita? Claro que sí. Es vigente todavía estamos peleando y luchando contra esas seducciones. Hay justo hoy empecé mi devocional en la segunda carta de Pedro, y el capítulo 2 habla, si ustedes quieren profundizar más, los que están apuntando que no veo, así, ya veo a mi amigo Jaime apuntando. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, habla todo sobre los falsos profetas, las características de los falsos profetas y sus consecuencias.
No lo puedo tomar aquí porque, o sea, les doy la referencia para que lo estudien porque pues estamos en televisión y el tiempo es corto. Entonces, la Jezabel de la actualidad era una falsa maestra, una falsa profeta. Y hoy en día la identificamos en nuestra sociedad como una fuente de sensualidad obsesiva. Y ya dijimos que la sensualidad no es solamente tiene que ver con la parte sexual, sino también con todo lo que nos seduce, todo lo que nos va apartando de Dios. ¿Sí? Puede ser la cosa más mínima. Esta mañana escuchaba el devocional de una de mis chicas y decía es que el enemigo se mete así como por una rendija y como con humo, como que uno ni se da cuenta que ya se entró. Cuando ya se da cuenta está invadido su casa de humo y es el enemigo. Y un huequito que uno le abre al enemigo, ahí invadió su casa, ahí la invadió. La identificamos también a esa Jezabel actualmente como la adoración a lo oculto. Todo lo que nosotros hacemos en oculto, pensemos a ver si es que es de Dios o no es de Dios. Porque si lo ocultamos es porque nos da vergüenza que otro nos vea haciéndolo. Pero resulta que Dios, Jesús, tiene ojos de llama, de fuego, y a Él no se le pasa nada. Nos debería dar más vergüenza con Él que nos observe otra persona, porque Él sí nos ve y Él escudriña hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. Malas influencias siempre las habrá, aún dentro de la iglesia. Ay, ¿en serio? Sí, en serio. Lo estamos viendo. En Tiatira había una mala influencia. Y seguramente los que estaban creciendo y los que estaban madurando, como el humo, ni se habían dado cuenta de que se estaba adoctrinando a unos siervos de la iglesia de esta manera. Por eso es que el Señor Jesús nos advierte y por eso nos dice, manténgase en alerta. ¿Y por qué la iglesia? Porque allí es donde el enemigo apunta. El enemigo apunta su artillería, es en la iglesia. Porque los que están allá afuera y no conocen de Dios, pues ya están ahí agarraditos del enemigo. Ya no tiene que hacer nada. Es aquí adentro, en la iglesia, donde el enemigo apunta. Y utiliza muy sutilmente y muy astutamente a cualquiera de nosotros para desviarnos. En Lucas 21:36 dice, manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Aquí nos están empezando a dar las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Mantenernos qué? Mantenernos alertas, orar. ¿Para qué? Dice ahí, para mantenernos lo suficientemente fuertes. Si no oramos, si no estamos alerta, resulta que todo esto que nos seduce, nos agarra. Y terrible eso, porque después soltar va a ser más complicado, va a ser más duro, no imposible, porque depende de mí, no tanto de Dios, depende de mí, de que yo diga, wow, sí, estoy reconociendo que yo estoy siendo seducido por esta situación, o por esto, o por las redes, o por un juego, o por esta persona que me está desviando del camino. Si no reconocemos, si no nos mantenemos alerta y si no oramos para mantenernos fuertes, pues vamos a tener consecuencias, que es lo que leímos en Apocalipsis. Y esta es aquí habla suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán. Esto es un mensaje que Jesús le estaba dando a sus discípulos, de cómo serían los tiempos futuros. Dígame si no estamos viviendo horrores hoy en día. Sí, que uno se queda, que hasta, o sea, lo digo personalmente, hay cosas que a uno le asquean, de verdad.
pero son cosas que están pasando. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Mantenerme alerta, orar. La mejor manera que podemos identificar un creyente seducido por falsas doctrinas o por ídolos es que busca nuevas y diferentes enseñanzas o experiencias. Y ahora con la facilidad del internet le dan un clic a todo, a lo que nos seduce, a lo que nos gusta, lo que nos produce placer. Y estas cosas que nos hacen desviar o que no nos permiten estar en la presencia de Dios, porque desplaza, estas cosas que nos seducen, desplaza el tiempo que debemos dedicarle al Señor. Entonces estamos siendo controlados por estas situaciones o estas cosas que nos seducen. El control no lo tiene Dios en ese momento. El control lo tiene estas situaciones o esto que nos seducen, que ya lo tenemos claramente identificado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos seduce? ¿Cada uno de ustedes lo tiene identificado? Yo sí. Entonces, iglesia, no nos dejemos engañar. Hay situaciones también complicadas ya en la parte espiritual, porque resulta que así como tenemos a un clic para ver un juego, para ver una red y engancharnos, también estamos a un clic de escuchar un predicador o de un influencer, creo que se llama así, se dice así, ¿no? Aquí los de inglés, ¿sí se dice así? Bueno, gracias. Entonces, y resulta que no todo lo que está en el internet es verdadero. Todo el que dice hablar, o sea, nosotros estamos buscando, este está hablando de Dios, démosle clic. Y resulta que nos puede desviar, porque está hablando en su propio conocimiento, en sus propios intereses. Entonces tenemos, iglesia, que tener mucho cuidado a dónde le damos clic. Así esté hablando de Dios, así sea un predicador, así sea un influenciador, que hable de Dios, entre comillas, ¿de qué nos estamos alimentando? No nos debemos dejar engañar, iglesia. Cuidado. ¿Y cuál es la mejor manera de dejarnos engañar? Si yo le hago clic a un predicador X y lo escucho y digo, ¿cómo sé yo que sí está diciendo la verdad? Que sí está predicando la verdad. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo creen ustedes? Yendo a la palabra. La palabra es el filtro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros nos da como pereza. Y somos cómodos. Y decimos, pues si él lo dice y es un predicador, pues debe ser verdad. Y resulta que nosotros también terminamos divulgando lo que ese falso profeta de pronto está diciendo. Entonces, no seamos tan cómodos, iglesia. Busquemos la palabra, filtremos lo que leemos. Ahorita que las mujeres estamos leyendo un libro muy bonito, pues eso hay que filtrarlo en la palabra. Sí, porque hay muchos libros escritos por supuestamente maestros, escritores, cristianos, pero todo lo tenemos que filtrar. Las prédicas que escuchamos, filtremos. Y a veces los cristianos somos, ¿cómo decirlo? Yo tengo en mi familia desafortunadamente un ejemplo de aquella persona que me predicó a mí, que me evangelizó, que tenía un ministerio, que iba creciendo, y mientras ella estuvo en ese ministerio, todavía, hace poco con mi mamá nos encontramos con una ovejita de ella, y ella está en contacto con todas las ovejas que ella tuvo, que ella le enseñó, y están sirviendo en una iglesia. Y decíamos con mi mamá, ¿qué pesar? ¿Por qué pesar? Porque hubo un momento en que ella se dejó seducir, se dejó engañar,
Y ella iba brincando de iglesia en iglesia, de convención en convención, de seminario en seminario, buscando cosas nuevas. Y nada la satisfacía. ¿Y qué pasó? Nunca se congregó en una iglesia, nunca se sembró, nunca echó raíces. Su ministerio se fue abajo. Lo que sembró ella en el momento en que Dios la utilizó, sí prosperó. Nosotros somos aquí la familia, que estamos los tres aquí, somos fruto de lo que ella sembró en nosotros. Pero ella se dejó engañar, se dejó seducir, porque no escuchaba lo que ella quería escuchar, porque ella pensaba que, pienso yo, que de pronto ella tenía ya un nivel de perfección de que todo el mundo pecaba y lo que hacían los pastores no era conveniente y no le gustaba, y entonces simplemente se iba. Eso es terminar seducido por otras cosas que no son las de Dios. La Biblia nos advierte en Hebreos 13:9: no le hagan caso a ninguna clase de enseñanzas extrañas. Es mejor que el corazón se fortalezca con el amor y no con alimentos rituales que en nada les ayuda a quienes los comen. ¿De qué nos estamos alimentando espiritualmente? Bueno, si es que nos estamos alimentando, porque esa es la otra. Si nos estamos alimentando de las redes o de lo que hay como decía Angie, en el celular, a un clic, pues resulta que estamos, entre más nos alimentemos de eso, más lejos vamos a estar de Dios. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando? A veces nosotros comparamos lo que se predica aquí en este altar con lo que predica el predicador del clic. Y resulta que dice, ay no, como que yo le creo más al que está allá en el internet. Claro, porque ese pastor no te puede hacer a ti seguimiento, porque ese pastor no puede estar discipulándote. Entonces, me conviene a mí mejor seguir por internet a ese pastor o a ese líder. Ve cómo somos nosotros, a veces nos dejamos seducir de una manera muy sutil y nosotros mismos damos la justificación y lo que hacemos es desviarnos. Necesitamos, o sea, si ustedes sospechan de lo que se habla aquí, en este altar, filtrenlo en la palabra, busquen la palabra. Ay, ¿será que lo que está diciendo Mateo sí es verdad? Lo que está diciendo el pastor Mateo y el pastor Héctor, o el pastor Giovanni, o las señoras que nos paramos aquí a predicar, ¿será cierto? ¿Qué tal que me están engañando? Y yo estoy como un borreguito así. Los invitamos a que busquen la palabra y miren. Como segundo punto, Dios nos pide un arrepentimiento genuino. En Apocalipsis 2:21 le dice a la iglesia, hablando de Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero se niega a hacerlo. Ve al Señor Jesús como es de misericordioso, que nos da tiempo para que nos arrepintamos. ¿Nos estamos negando a hacerlo? Hace lo que se hablaba, esa prédica de Mateo sobre la inmoralidad, wow, yo creo que pisó más de un callo, empezando por los míos. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho desde que escuchamos esa prédica? ¿Sí hemos tomado medidas para salir de esa inmoralidad, cualquiera que se llame? ¿O estamos igual? El Señor hoy nos está diciendo, yo les estoy dando tiempo. No se nieguen a hacerlo, en arrepentirse. En el Antiguo Testamento, quiero darles como un ejemplo. En el Antiguo Testamento, volviendo a la Jezabel del Antiguo Testamento y Acab se decía que él hacía lo malo. Se casó con Jezabel y ella le desarrolló su habilidad de hacer la maldad, porque lo empujaba a hacer maldad y ella también participaba.
Y hubo un relato allí, de tantos que hay, que resulta que Acab, como niño consentido, quería una tierra, y era la tierra de Nabot, de un hombre que vivía allí, tenía una tierra. Y él le dijo, no, yo no se la voy a vender, esa es mía. Esa me la heredaron de mi familia y no se la voy a vender. Y Acab se fue llorando a su casa y a decirle a Jezabel, Nabot no me quiso vender la tierra. Y Jezabel, ¿no? Ok. Vamos a ver qué hacemos con eso. Hizo una estrategia, que no la puedo contar por tiempo ahorita. Hizo toda una estrategia y terminó matando a Nabot. Llegó a la casa y le dijo a Acab, venga, ya no tiene que pagar por esa tierra. Vaya, tome posesión, no tiene que pagar nada. Nabot se murió. Y él, feliz como niño consentido, se fue a tomar posesión. Allí llegó Elías y le dijo, por causa de esa maldad, usted va a morir su esposa, va a morir sus hijos, y usted no va a tener descendencia. O sea, todos sus hijos van a morir. Una maldición por esa maldad. ¿Y qué pasó? Acab se arrepintió, o sea, se asustó tanto que dijo, uy no, Dios mío, no, esto no puede pasar, porque la muerte, o sea, le profetizó una muerte terrible, que hasta los perros iban a lamber su sangre y la de su familia. Y se asustó tanto que se arrepintió. Entonces el Señor le dijo en 1 Reyes 21, 28, 29, Jesús vuelve y le habla a Elías y le dice, Elías, entonces Elías el Tisbita recibió otro mensaje de parte del Señor después de que le profetizó lo que le dijo a Acab, en el que le decía, ¿ves cómo se ha humillado Acab delante de mí? O sea, en ese momento Acab tuvo arrepentimiento, se rasgó sus vestiduras y estuvo todo el tiempo triste y deprimido por lo que había pasado, y por más que todo yo digo que fue por le dio miedo y le dio temor de esa maldición. Sin embargo, el Señor en su misericordia le dijo, ¿ves cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto él ha hecho esto, no haré lo que anuncié durante su vida. O sea, mientras Acab estuviera vivo, no iba a pasar lo que él le dijo a Elías que le dijera. Mientras Acab estaba vivo, no quiere decir que quitó la maldición. Pero enviaré la desgracia a su familia durante el reinado de su hijo. Y de hecho Dios cumplió eso. Más adelante, si ustedes siguen leyendo Reyes, eso fue lo que pasó. Pero decimos, ay, sí, ve, Acab se arrepintió. Sí, pero fue un momento. Porque ya en el siguiente capítulo decía, él seguía haciendo su maldad, él seguía haciendo maldades. En el capítulo 22 dice que él seguía haciendo maldades. Y entre esas él quería ir a tomar posesión de una tierra que era la tierra de un rey, Ramot de Galaad. Y él le consultó a sus profetas, falsos profetas, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra o no? ¿Nos va a ir bien o no? Y todos los profetas le decían, sí, vaya. Sin embargo, yo creo que por adentro él sentía como algo como que la duda. Y mandó llamar a otro profeta que se llama Micaías. Y Micaías sí le dijo, y ese sí era un profeta de Dios. Y fue el único que le dijo, no vayas porque vas a terminar muerto y tu ejército también, regados por la montaña. Eso está en 1 Reyes 22, 17 y 18. Micaías contestó, veo a todo el pueblo de Israel desparramado por las montañas, andan como las ovejas que no tienen pastor. Dios dijo que no tienen quien los dirija, que cada uno vuelva a su hogar tranquilo, o sea, salgan de ahí porque ahí no les va a ir bien. ¿Y cuál fue la respuesta de Acab? Le habló a Josafat, que era el otro rey con quien él se estaba aliando para ir a tomar posesión de esa ciudad, que era el rey de Judá. Le dice a Josafat, ¿no te dije que Micaías no me iba a anunciar nada bueno? O sea, ya como que él sabía lo que le iba a decir Micaías. ¿Y qué hizo Acab? Encarceló a Micaías porque le predijo algo que iba a pasar y a él no le gustó. Entonces
lo mandó encarcelar y se fue a la guerra. ¿Y cómo terminó? Como le dijo Micaías, como le dijo el Señor a través de Micaías. Entonces, Dios tuvo misericordia de Acab por su arrepentimiento inicial. Él es paciente. Dios es paciente, Dios espera, Dios se toma el tiempo para que nos arrepintamos. Pero si no nos arrepentimos, o el arrepentimiento es por hoy porque me dio susto, o porque hoy me dieron un mensaje, ay Dios mío, mejor yo como que hago las cosas bien, y eso me duró una semana. Pero ya la otra semana, ya se me olvidó, igual que Acab. El arrepentimiento, iglesia, es día a día. Por eso es que dice la palabra en Lucas, manténganse alerta, porque hoy ya lo entendí, pero mañana también lo tengo que recordar, y pasado mañana y todos los días. ¿Cuál fue la maldición para esa mujer Jezabel, esa profetisa, y para todos sus seguidores? Por eso la voy a arrojar en un lecho de intensa aflicción, y junto a ella arrojaré a sus amantes y los haré sufrir terriblemente, y si no se vuelven a mí, arrepentidos de los pecados que han cometido con ella, y a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo escudriño la mente y el corazón, y que cada uno le doy su merecido. Ay, ay, ay. Ahí es donde viene la maldición. Todos nosotros nos podemos engañar entre nosotros mismos. Aquí en la misma iglesia nosotros todos podemos ser santos. Pero la pregunta es, así como usted es aquí santo en su casa, en esta casa, la casa de Dios, ¿cómo es en su casa? ¿Igual? ¿O somos diferentes? Dios hoy nos está llamando al arrepentimiento. O sea, de hecho lleva meses atrás con las prédicas diciéndonos, venga, pongámonos a cuentas, haga algo, nos está dando tiempo. Pero si nos negamos a hacer lo que Él dice que tenemos que hacer, vamos a traer maldición para nuestra vida y para nuestra familia. Porque es que no es solamente, eso es mi problema y yo lo hago. No, resulta que usted vive alrededor de una familia, y tiene esposo, tiene esposa, tiene hijos, y va a arrastrarlos a ellos también. Entonces, las consecuencias, según este versículo que acabamos de leer, no solamente era sobre Jezabel, que le trajo enfermedad y muerte, sino también le dijo a sus amantes y a sus hijos. Si ustedes ponen atención y han puesto atención a las maldiciones que trae los procedimientos que están haciendo las iglesias en lo que Dios les dice que tienen que corregir, siempre menciona a los descendientes. No es solamente, oiga, este grupito está haciendo esto. No, la maldición va sobre ese grupito y sobre sus generaciones. Entonces, tengámoslo presente. Dice, así sabrán todas las iglesias que yo escudriño la mente y el corazón, y que cada uno le doy su merecido. Perdón. Entonces, iglesia, no se trata de lo que yo haga a escondidas, porque resulta que Dios sí se da cuenta. Él sí sabe. Y puede ser que no sea lo que yo haga, lo que yo piense, que eso sí es más oculto allá. Dice, no, nadie sabe lo que yo estoy pensando. Pues Dios sí, y nos debería dar vergüenza. Él sí escudriña y sabe lo que estás pensando en este momento. En el Salmo 7:9 dice, por fin, pon fin. O sea, iglesia, Dios nos está diciendo hoy, pon fin a toda la maldad, a toda maldad, Señor, y bendice a todos los que genuinamente te adoran, porque tú, el justo, miras hasta lo profundo del corazón de todo hombre y mujer y examinas todas sus intenciones y pensamientos. O sea, creo que ese versículo no tiene más explicación.
¿Está? Súper claro. Tercer punto, reteniendo firmemente la doctrina. En el versículo 25 del capítulo 2 le dice a los que están haciendo bien las cosas, eso sí, retengan firmemente lo que tienen hasta que yo vaya. ¿Qué era lo que tenían esa iglesia de Tiatira? Amor, servicio, crecimiento, madurez. Eso es lo que tenemos que retener. Y si hay inmoralidad, y si nos estamos dejando influenciar por todas estas cosas que ya mencionamos, es tiempo de arrepentirnos y hacerlas a un lado y retener lo verdadero, retener lo eterno. ¿Por qué a veces nos dejamos seducir de todas estas cosas? Porque no tenemos una relación con Dios. Si tuviéramos una verdadera relación con Dios, Él, a través del Espíritu Santo y la palabra, nos estaría exhortando y diciéndonos, ojo, porque lo que está haciendo trae maldición a su vida y a su familia. Pero si no tenemos esa relación con Dios, pues pasa desapercibido, no pasa nada. No pasa nada. La marca del creyente maduro es que no se deja llevar por doquiera de todo viento de doctrina y que se mantiene alerta a no poner ídolos en su corazón. Eso que nos seduce, eso es lo que nosotros entronamos aquí. Llámese como se llame. Póngale el nombre que usted quiera. Persona, cosa, situación, redes, el nombre que le quiera poner. Y si mantenemos ese ídolo acá, el Espíritu Santo está ahí, pero lo tenemos allá en el último rincón, con una venda aquí. Y fuera de eso, nuestros oídos tapados. No quiero oír. De veras que a veces nosotros nos ponemos con una posición tan infantil de que creemos que estamos engañando a todos. Estamos engañando a nuestro líder, a nuestro pastor, de pronto a nuestra familia. Pero a Dios no lo estamos engañando, iglesia. O sea, de veras que a veces uno es de verdad tan infantil que cree que engañando a todo el mundo engaña a Dios. En Efesios 4:14 dice, así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Iglesia, no nos dejemos engañar. Tengan cuidado cuando ustedes consulten el internet para escuchar supuestamente sana doctrina. No estoy diciendo que no la hay, sí la hay, pero tenemos que ser sabios y filtrar. Tenemos que mantenernos alerta para que estas cosas que suceden en nuestra vida y que nos seducen, aún sea un influenciador, miremos si está hablando conforme a lo que dice la palabra. Pero consultemos la palabra, escudriñémosla, porque si no la buscamos, pues no vamos a ver si es cierto o no es cierto. Entonces el llamado, iglesia, es que procuremos en todo tiempo crecer en Cristo. Cristo es nuestro modelo. ¿En qué ocupaba el tiempo Jesús en su ministerio? En predicar la palabra, en estar en presencia del Señor. Él no se dejaba seducir por otras cosas. No permitamos que falsos maestros nos manipulen o influencien nuestra vida. Identifiquemos esos falsos profetas. Aprendamos a discernir entre las falsas doctrinas. Y la mejor manera es estando en comunión con el Espíritu Santo. Él es el que nos alerta. Él es el que nos dice, pilas,
Por ahí no es. Si no estamos en una relación personal con Dios, firme, fuerte, como Él quiere que mantengamos, vamos a estar en riesgo, iglesia, de desviarnos y de poner otros ídolos en nuestro corazón. Y eso va a traer consecuencias. La vimos aquí en Tiatira y el Señor, yo les doy su tiempo para que se arrepientan. Porque Dios es un Dios misericordioso. Si Él fuera justo, de una, nos aplica las consecuencias. Pero Él es un Dios misericordioso y amoroso. Y nos viene hablando. Ustedes dirán, ay, pero siempre lo mismo, más de lo mismo. Pues sí, Dios sabe por qué nos está hablando más de lo mismo. Dios lo sabe. ¿Cuál es la doctrina de Dios? Mantenernos firmes en la doctrina de Dios. En Tito 2:12 dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros, ¿estamos haciendo esto? ¿Apartándonos del mal? ¿De los placeres pecaminosos? ¿De aquellos placeres que nos hacen alejar de Dios? ¿De tener una relación con Dios? ¿De tener un devocional con el Señor? O sea, ¿estamos haciéndolo? ¿Cómo debemos vivir? Con sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. Pero si no estamos en comunicación con Él, ¿cómo vamos a obtener esa sabiduría? Justicia y devoción a Dios. La devoción a Dios es tenerle temor a Dios, tener temor de Él, respetarle. Yo de verdad que me sentí muy confrontada con este mensaje porque yo decía, Dios, hasta te faltamos al respeto haciendo cosas en oculto para que nadie me vea. Eso es una falta de respeto para el Señor porque sí me está viendo. Porque Él sí está entendiendo lo que hay en mi mente. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué hay en mi corazón? Y si no tenemos, o sea, eso es como tener en poco lo que Jesús hizo en la cruz, creyendo que estamos engañando a los demás. ¿Saben que nos engañamos a nosotros mismos y creemos eso? Vergüenza de verdad que nos debería dar. Hay dos doctrinas, la de Cristo y la de Jezabel, que representa el mundo y Satanás. La doctrina de Cristo nos hará conforme a la imagen de Cristo. Y la doctrina de Jezabel nos hará conforme a la doctrina del mundo y de Satanás. Nosotros elegimos. Dios nos da hoy la elección. ¿A cuál doctrina debemos acogernos? En verdad, de verdad, de adentro hacia afuera. Entonces, iglesia, el Señor, a través de esta iglesia, nos está diciendo que tengamos cuidado. ¿De qué nos estamos dejando influenciar? ¿O de quién? Que tengamos cuidado con las redes, que tengamos cuidado con lo que escuchamos, así sea en nombre de Dios. Que si en algo el Señor les habló hoy o les viene hablando nos viene hablando desde hace rato sobre arrepentirnos, hagámoslo de verdad. Hagamos ese cambio. Cambiemos, pero no en apariencia, cambiemos de adentro hacia afuera. Y lo que tengamos de doctrina de Cristo, mantengámosla firme
Eso es lo que nos va a mantener a nosotros fuertes. Manteniéndonos alerta, orando, pidiendo sabiduría, manteniéndonos con una relación personal con el Señor. De esa manera nos podemos alejar del mal y tendremos bendiciones. En 2 Corintios, por último, 2 Corintios 7:1 dice: puesto que tenemos tan grandes promesas, amados hermanos, apartémonos del mal, ya sea mal corporal o espiritual. Así, en el temor de Dios, procuremos ser completamente santos. Procuremos ser completamente santos. Ojo que está hablando del mal corporal. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo en contra de ese templo? ¿Qué estamos haciendo en contra de nuestro espíritu? Lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Mantente alerta, apártate del mal. Bueno, iba a leer, ¿será que alcanzo a leer este versículo? Sí. Leyendo hoy mi devocional, me encantó esto, pues no están las diapositivas, pero dije voy a concluirlo así, solamente con la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos hable. Segunda de Pedro 1:5-10, por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, a la buena conducta al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción a Dios, otra vez, a la devoción a Dios el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego o es corto de vista y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíz en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Practiquemos y desarrollemos estas virtudes, iglesia.